curso preuniversitario Pensum Matemática, módulo 4, álgebra 2. Comenzamos con el tema de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué significa un sistema de ecuaciones lineales? No es otra cosa que dos o más ecuaciones de líneas rectas. Si cualquiera de esas ecuaciones despejamos la y, nos va a quedar que es una expresión, como la vimos en la unidad anterior, del tipo y igual mx más n, donde recordamos que m es la pendiente y n el punto de corte en y. Cada ecuación de recta tiene por sí sola infinitas soluciones, porque hay infinitos puntos x, y que satisfacen cada ecuación. Pero cuando tenemos un sistema con, por ejemplo, dos ecuaciones lineales, cada ecuación tiene infinitas soluciones, pero estamos buscando es la solución común, si la hay, es decir, un punto que pertenezca a ambas rectas. Vamos a ver que existen tres casos fundamentales. El primer caso es lo que llamamos, compatible determinado. El sistema es compatible determinado si hay una solución. En otras palabras, si las dos rectas no son paralelas y por ello tienen un punto de corte. En el caso del ejemplo que está dibujado arriba, este sería el punto de corte cuyas coordenadas, que hemos llamado x0 y y0, deben satisfacer ambas ecuaciones, pertenecer a ambas rectas. Ahora, si tenemos dos rectas que realmente son una sola, estaríamos preguntando en cuántos puntos se cortan dos rectas iguales. Y la respuesta es que hay infinitas soluciones o infinitos puntos de corte. Si tenemos, como en este ejemplo, dos rectas que son realmente la misma recta, porque si lo analizamos, la ecuación de abajo es la misma ecuación de arriba, pero multiplicada por 2 a ambos lados, entonces tenemos una misma recta, y una misma recta, ¿cuántas soluciones tiene? Infinitas. Se llama entonces compatible indeterminado. Obviamente es compatible porque tienen puntos de corte las dos rectas porque son iguales, pero no podemos determinar sus soluciones porque son infinitas. Y por último, un sistema puede ser incompatible, es decir, que no tenga solución, y eso va a ocurrir cuando las rectas sean paralelas, como ocurre con estos casos. Prueben despejar la y en esos dos ejemplos y dense cuenta que la pendiente es la misma, aunque no son la misma recta. Al ser paralelas, no se cruzan nunca, no hay soluciones para el sistema. Desde un punto de vista práctico, lo anterior fue muy teórico, ¿cómo se resuelve analíticamente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Puede ser por reducción, cuando se suman las dos ecuaciones para eliminar una variable, y si se puede hacer directamente se hace, y si no, hay que acondicionar una de las ecuaciones o las dos para que al sumarse me queden signos contrarios con igual coeficiente en la x o en la y se cancelen. Puede ser también por igualación, cuando se despeja una misma variable en ambas ecuaciones y se igualan. O por último, sustitución, que son los tres métodos más comunes, cuando se despeja una variable en una ecuación, cualquiera de las dos, y se sustituye en la otra. Este es un tema, un módulo muy práctico, así que es importante practicar, tomar un sistema y resolverlo por los tres métodos para dominar los tres. Lo siguiente que vamos a ver son inecuaciones. Una inecuación, como su nombre lo indica, es una no ecuación, el prefijo in que denota negación. No es una ecuación y por lo tanto en lugar del signo igual tendremos un signo mayor que, mayor o igual, menor que o menor o igual. Vamos a ver algunos casos. Primer grado con una sola variable. En este caso se trata de una expresión que vamos a trabajar similar a como hacemos con una ecuación. Es decir, se despeja la variable con las reglas de despeje de las ecuaciones, pero con una salvedad, con una excepción, que se cambia, si se le cambia el signo a ambos lados, porque pasamos dividiendo o multiplicando una cantidad negativa, si pasa eso, debemos cambiar el sentido de la desigualdad. Veamos esto como un ejemplo. Tenemos esta desigualdad o inecuación. Tomamos el 5x que está acá y lo vamos a pasar restando para este lado. Como nos queda negativo, menos 2 menos 5 nos va a dar menos 7. Y el 6 va a pasar a este lado restando y nos va a quedar negativo, menos 1 menos 6 es menos 7. Nos queda entonces
esta inecuación, pero ahora necesitamos despejar la x, y para hacerlo vamos a pasar el 7 dividiendo al lado derecho. Pero el 7 con su signo, que es negativo, y como estamos dividiendo por una cantidad negativa, el sentido de la desigualdad debe cambiarse. ¿Qué nos queda a mano izquierda? La x sola. ¿Qué nos queda a mano derecha? Nos queda el menos 7 que ya estaba sobre el menos 7 que pasó dividiendo, y eso nos va a dar 1. Si tenemos ahora una ecuación de primer grado, pero con dos variables, el método es un método gráfico, un método muy práctico. Vamos a tomar como ejemplo esta inecuación. ¿Qué tenemos que hacer? Despejamos la y nos queda de esta manera. Y luego, a continuación, vamos a momentáneamente cambiar el signo de menor que por un signo de igual. Y nos quedaría y igual a menos 3x más 5. Vamos a graficar esa recta. Es una gráfica que tiene pendiente negativa, según se ve acá, pendiente menos 3 y punto de corte en y, que es 5. Entonces dibujamos una recta. Pero lo más importante es que esa recta la voy a dibujar punteada. Y la voy a dejar punteada porque el símbolo original de la desigualdad es un menor que. Si fuera menor o igual, la dibujaría continua. Pero al ser menor que, la dibujo punteada como indicando que es una frontera, pero que no está incluida. Esa frontera es la que nos va a separar dos semiplanos. Vamos a llamarlo el semiplano izquierdo, por darle un nombre, y el semiplano derecho. Resulta que la solución de la inecuación no es un punto, ni dos, ni tres puntos, sino todos los puntos que están en uno de los dos semiplanos, bien sea a la izquierda de la línea punteada o a la derecha. ¿Cómo saberlo? Tomamos un punto cualquiera en cualquiera de los dos lados. El más fácil, el más cómodo, es el origen, que es 0, 0. Y colocamos 0, 0 en la inecuación, bien sea en la original o en esta que es la despejada. Si lo colocamos en la despejada, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar y, que es 0, menor que menos 3 por 0, que es 0, más 5. ¿Será cierto que 0 es menor que 5? Porque lo que nos queda es que 0 es menor que 5. Como esto es cierto, entonces ese punto es solución. Y si ese punto es solución, todos los puntos que se encuentran de ese mismo lado son solución. Toda esta zona que estoy rayando es la solución de la inecuación. Ahora, si tenemos una inecuación que es de segundo grado o de un grado mayor, tercero, lo que sea, o que es racional o una mezcla de las dos cosas, hay un método práctico, un nombre muy curioso, que usualmente en el colegio se le llama el cementerio, y ya vamos a ver por qué, que sirve para resolver estos ejercicios. Pongamos el siguiente ejemplo. Tenemos una expresión que es de segundo grado en el numerador y tiene denominador, o sea que es las dos cosas, es de segundo grado y es racional porque tiene denominador. Y está comparada con 0, mayor o igual que 0. Bueno, una vez que tenemos comparado con 0 la expresión, lo siguiente que hay que hacer es factorizar el numerador y el denominador, si se puede factorizar alguno de ellos. En el caso del numerador, claramente se factoriza como el producto de estos dos binomios. Y el denominador no se puede factorizar porque es de grado 1 y se reescribe igual. Lo siguiente es buscar las raíces del numerador y del denominador. Como las raíces, según teníamos claro en la unidad anterior o hace 2 unidades, es cuando da 0, el numerador da 0 si esto da 0 o si esto da 0. ¿Y cuando da 0 el primer paréntesis? Cuando x es menos 3. Entonces la primera raíz, llamémosla x1, es menos 3. La segunda raíz es cuando el segundo paréntesis se anula. Es cuando x vale más 2. Y la raíz de abajo, cuando se anula el denominador, es cuando x vale 4. Entonces tenemos 3 raíces, que serían menos 3, 2 y 4. Y aquí le señalamos menos 3, 2 y 4. Importante, si el símbolo es mayor o igual o menor o igual, las raíces del numerador van incluidas, rellenas. Pero las raíces del denominador, sin importar cómo sea el símbolo o el signo de mayor o igual o menor
cualquiera de ellos, siempre va abierto. Recuerden que el denominador nunca puede valer 0. Entonces el denominador que produjo la raíz 4 siempre va abierto. Esas tres raíces van a producir que tengamos tres líneas que separan la recta real. La recta real es esta recta de menos infinito a más infinito, la separa con estas tres rectas en 4 sectores. Vamos a titularlos o llamarlos el primer segmento, segundo, tercero y cuarto. El siguiente y último paso es colocar un valor de prueba en cada uno de los segmentos. En el primer segmento vamos a colocar un valor que esté antes de menos 3. Vamos a colocar, por ejemplo, menos 10. Ese valor lo vamos a colocar en los paréntesis en la segunda expresión. ¿Y qué nos va a quedar? Que en esta expresión, ¿qué nos va a quedar el primer paréntesis? Menos 10 más 3 es menos 7. Lo que nos importa nada más es el signo negativo. Segundo paréntesis, menos 10 menos 2 da negativo, que es menos 12. Y el denominador daría menos 10 menos 4 da negativo. El signo final, ¿cuál va a ser? El numerador es menos por menos, más. Y el denominador es menos, y más entre menos, ¿qué nos da? Menos. Entonces, este primer segmento tiene signo negativo. El segundo segmento, colocamos un valor de prueba. El más fácil entre menos 3 y 2 sería colocar el 0, ¿verdad? Entonces colocamos 0. En el primer paréntesis nos queda 0 más 3, es positivo. Segundo paréntesis, 0 menos 2 es negativo. Y tercer paréntesis, tercera expresión, que es la de abajo, 0 menos 4 es negativo. ¿Qué nos quedó arriba? Más por menos, menos. Y abajo, menos. Y menos entre menos es más. Entonces el signo final o resultante del segundo segmento es más. Si hacemos lo mismo con el tercer segmento y con el cuarto, vamos a darnos cuenta que da menos y da más. Y ahora respondemos la pregunta. Como la pregunta es ¿cuándo es mayor que 0? Buscamos los que sean positivos. ¿Y cuáles son positivos? Es positivo este segmento y es positivo este segmento. ¿Cuál es el primero que nombramos? Este, que es de menos 3 a 2, con corchetes porque los extremos están cerrados. Y luego hay que sumarle o unirle, el símbolo de unión, el segmento de 4 hacia infinito, de 4 a la derecha, que lo escribimos de esta manera con paréntesis porque recordemos que el 4 está abierto y el infinito siempre va abierto también. Siguiente punto es potenciación. Vamos a ver, a esquematizar para tener bien claro qué hay que hacer en cada caso de potenciación. Vamos a ver estos casos de multiplicación de potencias que son muy importantes y algunos de los cuales tal vez en el colegio no nos ha aclarado muy bien. Vamos a ver si es el caso. El primer caso es muy simple, todo el mundo lo maneja con comodidad. Producto de potencias de igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Es decir, para igual base tenemos clarísimo qué hacer. Ejemplo, 3 a la 2 por 3 a la 5, misma base que es 3, se repite la base 3 y se suman los exponentes. 2 más 5 y da 3 a la 7. Segundo caso, si tenemos exponentes iguales, no importa si las bases son iguales o distintas, exponentes iguales, se multiplican las bases, en este caso son distintas pero podrían ser iguales, y se coloca el mismo exponente. Entonces, si el exponente es el que es igual, ¿qué hacemos? Aquí tenemos dos elementos con el mismo exponente, se multiplican las bases, 4 por 2, 8, y se le coloca el mismo exponente. Muy fácil. El tercer caso es el que más problemas trae, que es qué hacer cuando tenemos que no hay igual ni el exponente ni la base. Aquí no hay equivalencia. No se hace nada. 8 a la 2 por 9 a la 3, como ni las bases son iguales ni los exponentes son iguales, no se puede hacer nada. Aplicando estos casos que acabamos de ver, vemos abajo aquí algunos ejemplos. ¿Sí? Aquí tenemos potencias iguales que se agrupan, tanto en multiplicación como en división. Acá tenemos potencia de potencia. ¿Qué se hace? Se multiplican los exponentes. 3 por 4, 12. Aquí tenemos el caso que ya vimos arriba de producto de potencias de igual base. Si es división de potencias de igual base, se coloca la misma base y ahora se restan los exponentes. 5 menos 2 es 3. Algunos casos particulares
que hay que manejar con claridad. Si tenemos en el numerador un exponente negativo, se puede reescribir en el denominador con exponente positivo y viceversa. Si tenemos un exponente negativo en un denominador, lo podemos pasar arriba al numerador, pero con exponente positivo. Toda base no nula elevada a la 0 da 1. Una fracción elevada a la menos 1 es invertir la fracción. Y una base elevada a una potencia fracción, el denominador de la fracción, que en este ejemplo es menos 3, se escribe como el índice de la raíz y el numerador es el exponente de la misma base, en este caso 5. Ahora vemos radicación, el siguiente punto. Aquí tenemos ciertas propiedades que vamos a comentar brevemente. Repito que este es un tema muy práctico y se aprende realmente es trabajando en el día a día, haciendo muchos ejercicios. Si tenemos dentro de una raíz una cantidad que se puede expresar como una potencia, en este caso 125 es 5 a la 3, se puede escribir el 5 a la 3 y el exponente 6 colocarlo como denominador de la potencia. Pero ahora, como 3 y 6 se pueden simplificar, me daría 1 medio. La respuesta es 5 a la 1 medio, que es raíz de 5. Producto de raíces de igual índice, se multiplican las cantidades internas y se repite el índice. Raíz cúbica y 2 por 5, 10. Igual en la división, exactamente igual. Si tenemos ahora el producto de dos raíces de distinto índice, se agrupan en un índice que sea el mínimo común. Entre 3 y 4, el mínimo común es 12. Y ahora, ¿qué exponentes van dentro? Pues el 2 va a estar con ¿qué exponente? Se divide 12 entre 3 y eso da 4, ¿verdad? Ese es el que se pone acá. Y luego, para trabajar con el 5, colocamos el 5 y ¿con qué exponente? Dividimos 12 entre 4, 12 entre 4 nos da 3 y se escribe. Igual exactamente en el caso de la división de radicales de distinto índice. Si tenemos ahora una cantidad subradical, 5 a la 9, cuyo exponente es más grande que el índice, que es 4, sabemos que se puede extraer parcialmente. ¿Qué hacemos? Escribimos la división 9 entre 4. El exponente entre el índice. Eso nos va a dar 2 como cociente y sobra 1. Pues este 2 va a ser el exponente de lo que sale, 5 a la 2. Y este 1 el exponente de lo que queda. Si por el contrario no queremos sacar nada de un radical, sino introducir algo en un radical, aquí queremos introducir 4 al cubo dentro de una raíz cuadrada. Entonces simplemente va a entrar elevado al cuadrado. O sea que este 4, que estaba elevado originalmente a la 3, se eleva al cuadrado y 4 a la 3 al cuadrado es 4 a la 6. Lo demás queda igual. Si tenemos una raíz elevada a una potencia, la potencia solo va a afectar a la cantidad subradical. El radical sigue siendo el mismo, en este caso una raíz cuadrada. Si tenemos un radical elevado a una potencia, que es una fracción, haríamos lo siguiente, vamos a reescribirlo. Nos quedaría que eso es raíz cuadrada de 5 es 5 a la 1 medio. Y luego vamos a elevarlo a la 7 tercios. Como tenemos potencia de potencias, colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes. Arriba nos va a quedar 7 por 1, 7. Y abajo nos va a quedar 3 por 2, 6. Que es exactamente lo que tenemos acá. Y por último, en estos ejemplos, si tenemos dos raíces, una dentro de otra, anidada una dentro de la otra, se multiplican los índices. 3 por 4, 12. Y para terminar, vamos a ver lo que se llama racionalización de denominadores. ¿Qué es esto y por qué se hace? Cuando encontramos un denominador que sea una raíz no exacta, como raíz de 3, nos interesa que expresemos esa misma expresión como algo equivalente, pero que no tenga raíces en el denominador. No queremos dividir entre radicales que no sean exactos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la expresión original, que es 5 sobre raíz de 3, como en este ejemplo, y se multiplica arriba y abajo por el mismo denominador original, que es raíz de 3. Esto es cuando la raíz original es raíz cuadrada. ¿Qué nos queda en el denominador? Raíz de 3 por raíz de 3, y eso da 3. El numerador
queda igual. Segundo caso, tenemos una expresión con un denominador que es una raíz, pero no es una raíz cuadrada. En este ejemplo, una raíz quinta. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos eliminar la raíz del denominador. Necesitamos que este 3 tenga al final un exponente, un exponente que elimine la raíz quinta, es decir, un exponente 5. Como tenemos originalmente un exponente 1, que es esta expresión, nos hace falta multiplicarlo por lo mismo, pero con exponente 4. ¿Para qué? Para que me quede ahora al multiplicarse la raíz quinta de 3 a la 5. Se eliminan las raíces y me queda 3. El numerador no presenta cambios, simplemente es el producto indicado. Y el tercer caso es cuando tenemos un denominador que es una suma o resta de raíces cuadradas. Pueden ser ambas raíces cuadradas o una de las dos. Lo que se hace en ese caso es, de nuevo, la expresión original se va a multiplicar arriba y abajo por una misma expresión. ¿Pero qué expresión es? La misma expresión del denominador, pero con el signo del medio cambiado, lo que se llama su expresión conjugada. Hacemos eso para que nos quede ahora acá un producto notable, que es suma por diferencia, que nos va a dar cuadrado del primero, cuadrado de raíz de 2, que es 2, menos, siempre el signo es menos, cuadrado del segundo. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado nos da 3 y se eliminó el carácter radical del denominador. Como aquí nos queda abajo menos 1, esto va a dar el denominador menos 1, tomamos y multiplicamos por el numerador y nos va a quedar todo con signo negativo. Una cosa importante, según estamos viendo, es que lo que estamos realizando es la racionalización de los denominadores. Es incorrecto, y uno lo escucha con mucha frecuencia en los colegios, decir racionalizar la siguiente expresión. Es un error. Lo que se racionaliza es el denominador. La expresión no se puede racionalizar, puesto que la expresión, pongamos el primer ejemplo, si es un número irracional, al final sigue siendo un irracional, solo que el denominador fue el que ya se le cambió su naturaleza y el denominador ya no es irracional.